Esto significa traición a la patria por querer pretender dar golpe de Estado. Escucha lo que revela valiente senador de Morena ante el pueblo de México. Corte, yo les diría que en el caso del ministro de la Corte, no me extraña, lo digo respetuosamente, pero no me extraña porque él fue nombrado el 15 de octubre él fue nombrado el día 1 de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte y en ese momento era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno, pues él obedece a los intereses del presidente, del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable, quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia, que puede significar para el ministro traición a la patria, porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. Y ya finalmente, senador, antes de que opte por el tema de la licencia para buscar la gubernatura de Puebla, ¿qué iniciativas buscaría impulsar esta iniciativa tal vez de la Suprema Corte de que tenga un plazo también ya fijo para que pueda efectuar resoluciones respecto a este tema, ya que el presidente en la mañana se quejaba justamente, el día de ayer más bien dicho, de que hay resoluciones que llevan meses y otras como el tema de los libros de texto, pues se emitió prácticamente en fast track, según dice el presidente de la República? Bueno, sin duda, el ministro Luis María Aguilar demuestra incongruencia, porque temas que llevan un proceso de tiempo los guarda, y un tema que era de su interés, que quien lo designó y lo impuso, como es Felipe Calderón, pues seguramente le llamó para que le diera atención fast track. Es evidente, es absolutamente evidente que el ministro Luis María Aguilar obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón, que lo impuso. Es evidente. Es lo que tendría que decir, Carlos. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Fernando. Buenas tardes, presidente. Sobre el tema del INAI, han celebrado en distintos foros que se haya pues desatorado, así lo califican, pues la traba que había quedado aquí en el Senado de la República. ¿Cómo lo ve desde la presidencia? Bueno, lamento que la narrativa sea que ellos lo logran cuando en el Senado se hizo todo el procedimiento hasta el último día de la actividad legislativa para cumplir con la disposición de que fuera votado. Lo que no entienden los ministros es que su poder, que todavía creen que es supranacional, no puede incidir en la voluntad de los legisladores que somos electos. No puede un ministro de la Corte, por más poderoso que se sienta, no puede violentar
la libertad que tiene un legislador para votar en un sentido o en otro. Entonces, esa es una valoración que los ministros deben de hacer. Las tareas legislativas se hacen, pero los ministros de la Corte no pueden obligarnos a votar en un sentido o en otro, aunque nos manden mensajes de WhatsApp diciendo que si podremos ver a nuestros hijos a los ojos. Por más mensajes, que no sabemos en qué condiciones manden un mensaje de esta naturaleza, porque cuando un ministro se atreve a mandarte un mensaje de esa naturaleza, pues no sé en qué condición se encontrará, ¿verdad? Seguramente. Yo no haría, no me atrevería, siendo senador de la República, a enviar un WhatsApp grosero, intimidante, para presionar la resolución de un juez o de un magistrado. Entonces, por cierto, magistrados que no respetan el artículo 127 constitucional y presidenta magistrada que no respeta el artículo 8º constitucional, porque no ha respondido a la carta que le envié fundada y motivada, y que yo dije que había cerrado el capítulo. Ya lo cerré, pero sí hay que decir que la ministra presidenta de la Corte viola el artículo 127 constitucional y viola el artículo 8º constitucional. La Casa del Derecho está allanada por quien debería de cumplir la ley. Hay 2 artículos que la presidenta de la Corte no cumple. Imagínense en el estado de indefensión que se encuentran las mexicanas y los mexicanos. No hay justicia en México. No hay justicia, porque los representantes del Poder Judicial no cumplen con la ley. Claudia Flores Barreto, de N+. Presidente, buenas tardes. Hola, Claudia. 2 cosas. Uno, concretamente en el caso del INAI, la sentencia de la Corte y este fallo también de judicial de que van a tener que pagar una multa, ¿los presiona? En efecto, sí los presiona a ustedes a hacer el nombramiento, esto de que de todos modos va a seguir funcionando el pleno y de que además ahora van a tener que pagar una multa, por una parte. Y por otro lado, me gustaría que me diera más elementos. ¿Por qué delitos estaría solicitando juicio político en contra de los ministros? Si sería para todos, ¿de qué alcance estamos hablando con su declaración, presidente? Gracias. Gracias, Claudia. El posible procedimiento por traición a la patria se atendería si se consuma el intento de golpe de Estado del ministro Luis María Aguilar, que propuso en su proyecto. Él dio a conocer, tenemos la información, de que pretendía plantear en su resolución la destitución del presidente de la República y la sanción. En el caso de que la Corte quisiera separar por la vía de sus dictámenes al presidente de la República, en ese caso la reacción de los y las senadoras sería declararlos como sujetos que traicionan a la patria. En ese caso, nosotros haríamos lo conducente. Que votaran a favor de eso. Sí, claro, pero la intentona del ministro Luis María Aguilar Morales, impuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, obedece clara y tácitamente a la voluntad de ese grupo político, y al pretender en su resolución sancionar al presidente de la República con la destitución del cargo, en este caso tendríamos nosotros que proceder como sujetos que traicionan